Esto es Frecuencia Subterránea, presentado por los Museos del Banco Central de Costa Rica. Hola a todos, gracias por escucharnos nuevamente en Frecuencia Subterránea. Este es nuestro sexto episodio y lo vamos a dedicar al agua. Pues este 22 de marzo se cumplen 30 años de celebrar el Día del Agua para concientizar sobre el valor que este recurso tiene para la vida en el planeta. ¿Por qué dedicamos un episodio de Frecuencia Subterránea al agua desde el museo? Porque la interacción del ser humano con el agua ha cambiado a lo largo de la historia y con ello el valor que se le ha otorgado desde el punto de vista cultural, social y ambiental. Recordamos así cómo el agua es vital para la sobrevivencia de los seres humanos, es clave en fenómenos ambientales y ciclos naturales y por supuesto para el desarrollo de la humanidad desde muy distintos puntos de vista. Para conversar sobre esto, invitamos a don Mauricio Herrero, doctor en Geografía y máster en Ingeniería de Recursos Hídricos por la Universidad de Kansas. Sus áreas de investigación han sido la agricultura, el agua y el cambio climático. Ha realizado múltiples artículos para revistas de México, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Escuchemos lo que nos cuenta. Siempre cuando se cuenta la historia de la humanidad, generalmente se cuenta a partir de su domesticación del fuego. Sin embargo, igual de relevante ha sido su capacidad de ir domesticando el agua, en muchas ocasiones haciendo posible los grandes saltos tecnológicos que se han dado a través de la historia. Uno de los fenómenos que más ha impactado la forma en que nos relacionamos con el agua fue el advenimiento de la agricultura. En la historia de la humanidad, los seres humanos han hecho trabajos y esfuerzos durante décadas e incluso siglos por canalizar el agua y movilizarla y almacenarla de acuerdo a sus necesidades. En todas las así llamadas grandes civilizaciones dan muestra material de eso: acueductos, embalses, canales que fueron hechas a un costo humano altísimo, pero también hay que resaltar que con una calidad que ha perdurado durante los siglos y casi milenios. No es casualidad que cuando se estudian esas así llamadas grandes civilizaciones se hace énfasis en que todas crecieron a la orilla de algún río o de algunos ríos. Y lo mismo se puede decir de los imperios, estados y otro tipo de organizaciones de escala regional que dependían de su control del agua. Las migraciones, tal vez las que más impacto han tenido, no se hicieron originalmente a través de la tierra, sino a través del mar. El desarrollo de tecnologías para navegar también ha sido importantísimo en la historia de la humanidad. Y el conocimiento de las corrientes, de los vientos, no acaba todavía de ser una fuente de riquezas para muchas sociedades. Con el advenimiento de la revolución industrial no solo se transformó la escala de las transformaciones ambientales explícitas, como las que se han logrado alcanzar a través de la agricultura, sino también aumentó el tamaño de las ciudades y la cantidad de personas y la densidad de personas que se acumulan en un solo sitio. El aumento del tamaño de las ciudades ha tenido consecuencias importantísimas en cuanto a la necesidad de transportar agua potable para que las personas puedan abastecer sus necesidades básicas de alimentación e higiene, y también en las consecuencias de contaminación asociada a los desechos humanos y a la necesidad de darle tratamiento a esos desechos. Esa conciencia no es homogénea y varía. El acceso a agua potable para la mayoría de las personas que viven en ciudades así llamadas desarrolladas es una realidad. No obstante, el acceso a agua potable en otros lugares. El acceso a agua potable se usa agua potable en suficiente cantidad y en suficiente calidad se usa como un indicador de digámoslo así, progreso humano o de desarrollo, con todos los matices que esos conceptos puedan tener. Y eso no es casualidad. Cuando los seres humanos no tenemos acceso a suficiente agua de buena calidad, nos enfermamos
y no podemos, al final de cuentas, llevar una vida sana en su más amplio significado. Por eso es que, de manera sincera o no, las agendas políticas siempre buscan de alguna manera garantizarle a las poblaciones la esperanza de que van a seguir teniendo acceso a agua potable. Eso, como ya sabemos, no necesariamente se cumple, pero es evidente que los seres humanos somos muy conscientes de la necesidad de tener agua potable. Esta conciencia no es tan clara a la hora de entender que el agua que nosotros usamos, después de que la usamos, queda contaminada. El agua, como ya bien sabemos, no es un recurso ilimitado. El ciclo hídrico, si bien es un ciclo y si bien la materia no se crea ni desaparece, lo que sí es limitado es la disponibilidad del agua, porque no es cualquier tipo de agua la que se puede utilizar. El cambio climático está aumentando aún más los problemas asociados al ya de por sí grave manejo de las aguas residuales que hay en las grandes ciudades y en el sector agrícola, porque está aumentando los episodios de altas precipitaciones concentradas en muy poco tiempo, y también alargando los periodos de sequía, aumentando las temperaturas promedio, y eso hace que en muchos sitios donde ya había problemas de por sí, al tomar en cuenta la variable de cambio climático, estos problemas se están exacerbando. En realidad, desde mi punto de vista, ese es el gran reto del futuro. No pareciera que haya una conciencia de las dimensiones de este reto. Ahora volvamos a los inicios, para respondernos cómo, desde el punto de vista material y simbólico, los grupos humanos en el pasado se relacionaron con el agua. Gracias a la información que nos compartió nuestro segundo invitado al programa de hoy, sabemos que a lo largo del continente americano, los grupos han vinculado sus creencias con el agua, y para esto, este recurso natural se ha asociado con deidades. Podemos mencionar en el continente americano a Tlaloc, a Chac, a Ixchel en Mesoamérica y a Huiracocha en el área andina. Particularmente en Costa Rica, podemos mencionar a Dinamú, el tigre del agua, que es parte de los seres de la mitología Bribri y Cabécar. La Yarca es otro de estos seres que también ha sido reconocido como parte de sus seres mitológicos entre los huetares. Es un cangrejo que cumple la función de ser protector de las nacientes de agua. Y en los malecus también se reconoce dentro de su mitología que en las cabeceras de los ríos es donde habitan las deidades. Esas son sus casas. Ahora vamos a hablar desde el punto de vista material, qué evidencia esa relación que tenían nuestros antepasados con el agua. Les voy a presentar a Marco Arce. Él es arqueólogo, máster en sistemas de información geográfica y teledetección. Es investigador de temas relacionados con las obras hidráulicas en sitios arqueológicos del Caribe de Costa Rica, pero también dentro de sus principales temas de investigación está la producción cerámica y las plantas sagradas. Parte de su especialidad también como investigador ha sido la arqueología del paisaje y es compañero de nuestro departamento de colecciones. Él va a empezar contándonos sobre las primeras interacciones humanas con el agua. Las primeras interacciones humanas con el agua se pueden documentar más o menos hacia el 6000 a.C., donde algunos grupos humanos se ubicaron, digamos, cerca de los márgenes de ríos importantes como el Ganges o el Nilo y aprovecharon, digamos, el agua para mejorar la agricultura o los sistemas agrícolas. Esto permitió, digamos, que se diera un cambio en las formas de vida, lo que complejizó las sociedades. A este tipo de sociedades se les conoce como sociedades hidráulicas. Dentro de estas sociedades hidráulicas que nos menciona Marco, por supuesto que hubieron obras hidráulicas y particularmente de este tema seguiremos conversando con él, quien junto con el doctor J.F. Peitre King, arqueólogo, catedrático, docente e investigador de la Escuela de Antropología y del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, ha investigado en los últimos 8 años este tema en el territorio de Costa Rica, sobre todo en la región Caribe. Y pues para empezar a hablar de esta investigación, queremos que nos cuente cuáles fueron las preguntas que detonaron el interés por este tema relacionado con el agua y las obras hidráulicas.
El interés por este tema en particular surgió desde que era estudiante de antropología, para lo cual busqué a Jeffrey, y una de las cosas que estuvimos hablando en su momento era retomar la propuesta del arqueólogo Oscar Fonseca y de los ingenieros Dubón y Solís en la década de los 80 sobre los acueductos en Guayabo. Entonces, una de las preguntas principales que nos hicimos fue: ¿en Guayabo solo hay acueductos o existen otro tipo de construcciones civiles que tuvieran que ver con el manejo del agua? Y una segunda pregunta fue: ¿por qué construir esas estructuras si cerca teníamos 2 ríos importantes? Y además hay una abundante pluviosidad en la región Caribe, que son más o menos 3.300 milímetros anuales. Entonces, básicamente esas fueron como las 2 preguntas que realizamos. Posteriormente, trabajando en la restauración del Monumento Nacional Guayabo, localicé o reubiqué, digamos, un sitio arqueológico que se llama Rosa María, que queda en la Suiza de Turrialba y en la finca Vialic de la familia Araya, a quienes extiendo un cordial saludo. Y pues este sitio en particular era como un pequeño guayabo que tenía 3 sistemas hidráulicos, y esto nos dio la oportunidad de desarrollar en estos 8 años una investigación más profunda y comparativa entre distintos sitios arqueológicos en la región. Esto que nos cuenta Marco es parte de la evidencia material sobre esa interacción del ser humano que habitó este territorio que hoy llamamos Costa Rica desde hace mucho tiempo. Y en general hubo otros elementos, artefactos, que dan cuenta de esa relación con el agua. Así que vamos a profundizar en eso y en el territorio costarricense. En ese sentido, por ejemplo, algunas vasijas tienen acabados de superficie y formas que permitieron no solo el almacenamiento, sino el servir. Por ejemplo, digamos, poniéndolo en la actualidad, alguna especie de como de pichel o de vasos que sirvieron tanto para servir como para consumir el líquido. Además de otros elementos, por ejemplo, como morteros que se han documentado a la orilla de canales construidos particularmente para, valga la redundancia, canalizar el agua, y que pudieron haber sido utilizados para diferentes actividades. Eran morteros bastante grandes, más o menos pensemos unos morteros de 40 por 20 centímetros, y que pudieron haber permitido la obtención, por ejemplo, de tintes o fibras, si hablamos de actividades un poquito más productivas, o el machacar, digamos, algunas plantas que fueran medicinales y con esto generar brebajes o medicinas, o para actividades un poquito más de subsistencia, como sería, por ejemplo, la preparación de algunos alimentos que requerían de este líquido para ser procesados y posteriormente consumidos. Marco, nos hablaste de artefactos, ¿verdad? Jarras, vasos, posibles picheles, etcétera, de morteros y estos sistemas al lado de canales. Pero ¿qué pasa también con la relación de esas sociedades precolombinas con los grandes cuerpos de agua? Háblese de ríos, lagos, mares. ¿Cuál era la interacción entre ellos? Efectivamente, la extracción de los recursos no solo se daba del entorno próximo de donde se establecieron estos grupos humanos, sino que también, como mencionás, ríos y lagos y mares fueron fuente de obtención de recursos. Por ejemplo, en el Pacífico de nuestro país, específicamente en Guanacaste y en Punta Arenas, Quepos y la península de Nicoya, en sus playas podemos encontrar estructuras elaboradas con piedra que se conocen como trampas y que aprovechaban las mareas bajas y las mareas altas para capturar fauna marina. Posteriormente, cuando bajaba la marea, pues llegaban los cazadores y recolectaban, digamos, los distintos tipos de fauna que se encontraba ahí. Por ejemplo, en Panamá se ha documentado trampas similares donde capturaban tortugas, sobre todo, y que era uno de los principales elementos, digamos, de consumo. Y tal vez una de las formas más explícitas y maravillosas de evidenciar esta relación del ser humano con el agua es a través de la construcción de las obras hidráulicas propiamente, que no solo servían para captar el agua, sino también para evacuar aguas superficiales y subterráneas. Aquí hagamos un paréntesis y nos cuentas sobre esa tipología de aguas. Pues bueno, para empezar tendríamos que definir qué es una obra hidráulica. Bueno, una obra hidráulica es un conjunto de estructuras relacionadas entre sí que permiten la conducción y aprovechamiento del agua. Dentro de esto podríamos hablar de aguas subterráneas, ¿verdad? Entonces habían sistemas de captación de nacientes, pero también se capturaba el agua de lluvia a través de la escorrentía y de los diferentes desniveles de la topografía. Y pues bueno, pues por supuesto habían aguas que corrían,
como estas que acabamos de mencionar, pero habían también aguas estancadas. Hay estructuras particulares en el Caribe que generan el estancamiento del agua. Entonces hay, como vos mencionás, diferentes tipos de aguas. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, el agua estancada es muy probable que no sirviera para el consumo humano, a diferencia del agua que se podía obtener de los ríos o de las nacientes, que era potable. El agua estancada posiblemente estaba vinculada a otro tipo de actividades. No quiero caer dentro de lo trillado, de lo simbólico y lo ritual, pero sí estaba vinculada posiblemente a otro tipo de actividades, más, por ejemplo, agrícolas. Más productivas, más de subsistencia, o de labores domésticas, más cotidianas. Sí, para regar, digamos, los sistemas agrícolas que estaban cerca. Esto lo pudimos documentar, por ejemplo, en Rosa María, a través de las excavaciones que hicimos recientemente, donde identificamos, digamos, coherencia entre los estratos que se encontraban dentro de las estructuras hidráulicas y los estratos que se encontraban fuera de las estructuras hidráulicas. En Costa Rica, sin duda alguna, el ejemplo más emblemático y reconocido de los mal llamados acueductos es el Monumento Nacional Guayabo, del cual ya hemos hablado un poquito, porque un acueducto refiere únicamente a la obtención del agua, ¿verdad? Es específicamente eso. Y en Guayabo se presentan una serie de construcciones que permitieron la obtención, sí, del agua subterránea y superficial para procurar el agua, pero que también permitían la evacuación del agua a través de empedrados, caños y sumideros, que son como una especie de alcantarillas, cuya principal función era evitar el estancamiento cerca de las zonas habitacionales. Para los que no conocen Guayabo, es un sitio importante que se encuentra en Turrialba, en las faldas del volcán Turrialba, y este sitio tiene, además de las estructuras hidráulicas, tiene estructuras habitacionales que son montículos o basamentos circulares elaborados con tierra y con piedra. Tiene también calzadas que se extienden por varios kilómetros y espacios un poco más públicos como plazas que permitían, digamos, una interacción continua entre estos diferentes espacios. Los empedrados, además de servir de espacios de tránsito, también eran espacios que permitían que el agua corriera y no se estancara. Y esto es importante a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque eso permitía eliminar criaderos de insectos como mosquitos y a la postre eliminar la posibilidad de la proliferación de enfermedades. Además de Guayabo, podemos mencionar otros 6 sitios en el Caribe que tienen construcciones similares, tanto a nivel arquitectónico, de lo que les acabo de mencionar, montículos, plazas, entre otros, pero que también tienen obras hidráulicas particulares para la evacuación y para la captación de agua. Entre ellos podemos mencionar Agua Caliente, que se encuentra en la provincia de Cartago, el sitio Las Mercedes, que se encuentra en Pocosí, El Abuelo, que también se encuentra en Pocosí, Anita Grande y Nuevo Corinto, además de Rosa María, que ya se los mencioné un poquito. Estos sitios conforman un conjunto que nos permite hablar de una cultura del agua. ¿Por qué? Porque hay un complejo hidráulico específico que es testigo de esta relación entre el ser humano y el agua particular. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más, Marco, de esas estructuras? En estos sitios, los que has podido estudiar más, inclusive más el de Rosa María, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Creo que lo que me sigue deslumbrando es por qué construirlos, por qué construir estas estructuras si estos sitios se encuentran, al igual que algunas sociedades hidráulicas, pues, ubicados cerca de grandes cuerpos de agua, o sea, de ríos importantes. Entonces la obtención del recurso no era una necesidad primaria, por decirlo así, porque tenemos los ríos para ir y captar el agua y traerla hacia los espacios habitacionales. Entonces, ¿por qué invertir tanta energía en construir estos sistemas hidráulicos? Eso a mí lo que me permite hipotetizar un poco es que estas aguas que se están canalizando, que se están capturando, no eran aguas particulares, no eran aguas únicamente para consumir, sino que posiblemente tenían otras funciones sociales que todavía no podemos responder, pero que espero más adelante, conforme avancen las investigaciones, podamos responderlas. Ahora, ¿estos sistemas podrían ser funcionales o son funcionales aún dentro de estos sitios? Bueno,
Estos sistemas hidráulicos, este complejo hidráulico, se construyó más o menos entre el 800 y el 1200 después de Cristo en la región del Caribe de Costa Rica. La mayoría de estructuras siguen siendo funcionales. Por ejemplo, el caso, digamos, tal vez más interesante de Rosa María, este sitio presenta 3 sistemas de captación de agua. El primero, que es el más grande, consta de 4 estructuras. La primera es una estructura circular de más o menos 13 metros de diámetro, y esta estructura capta el agua del espacio circundante a través de la topografía, y una vez que se llena, permite que el agua pase por debajo de un canal subterráneo de más o menos unos 8 metros de largo, que está empedrado en 3 caras, las 2 laterales y la superior, y el agua pasa por debajo a una segunda estructura circular, donde el agua llega más limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera estructura sirve como sedimentador, digamos, del agua de lluvia. Es un sistema de filtro. De filtro, exactamente. Y una vez llega a este segundo sistema, a esta segunda estructura circular, que es más o menos de unos 10 metros de diámetro, y digamos es capturada ahí, se evacúa por medio de otro canal subterráneo de características similares al primero, y de ahí se reintegra el agua ya al sistema, digamos, de escorrentía natural del espacio. El segundo sistema es la captura de una naciente. Aquí estaremos hablando ya de aguas subterráneas. Antes estábamos hablando de aguas superficiales. Este segundo sistema básicamente lo que hace es proteger, digamos, la naciente. Entonces lo que hicieron fue colocar una especie de enchapado en piedra para proteger, digamos, la salida del agua, y después es canalizada por medio de un caño. Cuando hablo de caño, no se imaginen, digamos, el caño que vemos a la par de las aceras, sino que es como una especie de zanja que se cava, digamos, en la tierra, por donde se conduce el agua. Y justamente es conducida hasta un punto de encuentro con las aguas que proceden del tercer sistema, que es un sistema muy interesante porque es una caja de agua que lo que hace es igualmente recolectar las aguas subterráneas de una naciente, pero que también sirve como un tanque de sedimentación. Entonces captura el agua, la sedimenta y posteriormente la deja fluir. Este tanque o esta caja de agua en particular se conoce como el tanque Mamamoma. La familia Araya, que es la propietaria, digamos, de los terrenos donde se encuentra Rosa María, la abuelita digamos, de los nietos ahorita, utilizaba esta estructura para lavar ropa. Bueno, la finca prácticamente que ha pertenecido a la familia toda la vida. Antes de que mi papá se la comprara a los bisabuelos de mami, en ese entonces, que eran los propietarios de toda esa zona. Y yo creo que ya desde ese entonces ellos sabían que ahí habían artefactos o cosas relacionadas a los indígenas, ¿verdad? Es como hasta después, como en el 2005 específicamente, que ya llegó una arqueóloga a hacer más estudios, esto por parte de el estudio que estaban haciendo para el proyecto de hidroeléctrico de Pacuare. José Araya Jiménez, de la familia propietaria de Rosa María, nos cuenta más sobre este tanque. Cuando llega Marco y los demás, vamos viendo, ¿verdad? Bueno, siempre nosotros sabíamos porque el tanque de Mamamoma, mi abuela, ella siempre decía que ella recordaba que ahí había una pileta, era como ella lo nombraba, que incluso ella la usaba para lavar ropa. Siempre ella lo dijo, y que para un terremoto había salido rodando una piedra muy grande y le había caído al tanquecito, entonces como que lo había obstruido. Y de ahí nosotros creemos que así fue, porque cuando se logra remover la piedra, pues ahí está el espacio, está la estructura bien formada, las piedritas, y está la naciente. Bueno, está lo que sería el agua, ¿verdad?
que ella siempre mencionaba, que tal vez ya no está con la misma cantidad que salía cuando ella tal vez iba a lavar la ropa, que era lo que ella decía, pero ahí está y aún permanece. Entonces podemos ver que es una estructura, ¿verdad?, que ha tenido múltiples usos, no solo en época precolombina, sino también más reciente. Y este sistema en particular también tiene una particularidad. Una de las rocas con las cuales está construido tiene una espiral. Es una espiral simple de tres digamos, líneas, y el punto, digamos, donde inicia o termina la espiral marca específicamente el punto donde sale el agua de la naciente hacia la estructura. Esto no es un elemento aislado, también lo hemos visto en otros sitios como Guayabo, en estructuras similares, como el tanque de captación de Guayabo. Entonces, son sistemas que en la mayoría están funcionando, pero algunos de ellos han sufrido, por factores puntuales, como lo es el ser humano, deterioros. Y estos factores los podemos ver en dos líneas. Una línea directa a través de la alteración del espacio, ¿verdad?, y la destrucción de las estructuras para utilizar la tierra, y una vía indirecta a través de la modificación del paisaje y del uso de la tierra. Por ejemplo, entre 2020 y 2022, la zona del Caribe se vio afectada por una sequía, ligada posiblemente con el fenómeno del Niño, y agravado por el cambio climático. Pero aquí en particular tenemos dos estructuras similares que les he mencionado, el tanque Mama Moma de Rosa María y el tanque de captación de Guayabo. ¿Qué es lo que pasa, digamos, si comparamos estas dos estructuras en ese periodo de tiempo? En Guayabo no hubo una pérdida, digamos, del flujo del agua, una disminución, pero no una pérdida. ¿Y por qué se pudo haber dado esta situación? Por la protección que tienen los mantos acuíferos de Guayabo, particularmente. Como está inmerso en un parque nacional, es posible que eso haya protegido, digamos, los mantos acuíferos, y durante los momentos de cambio climático no se hayan dado la pérdida, digamos, del manto acuífero en su totalidad. Mientras que para Rosa María, los espacios circundantes son fincas que han sido deforestadas y que han sufrido, digamos, diferentes usos de suelo, y esto ha perjudicado los mantos acuíferos. Entonces se da la pérdida total, digamos, del agua en este tanque en particular. Entonces estos son elementos, digamos, del ser humano que afectan no solo el patrimonio arqueológico, sino también el recurso o la obtención del recurso en sí. Sí, todo está encadenado, por supuesto, ¿verdad? Hay un impacto humano sobre el ambiente y sobre estas estructuras, y se vive hoy, se pudo haber vivido en el pasado también, en diferentes momentos y con condiciones muy distintas. Este ejemplo nos permite, ¿verdad?, ver cómo esos fenómenos regionales, como lo es el niño, la niña, ¿verdad?, afectan o incrementan, digamos, la afectación dependiendo además de las políticas de conservación que tenga el Estado, y de cómo se esté dando el uso del suelo en espacios particulares, pero que también incrementa, digamos, la vida de las poblaciones que viven en estas zonas hoy en día. Por ejemplo, estaba leyendo en una nota de Monumental que para el 2023, o sea, para ya, en ese momento, se da una disminución del 65% de las precipitaciones debido a fenómenos climáticos. Y esto afecta específicamente a las poblaciones que viven en el Caribe, sin hablar, por ejemplo, de otros problemas que se dan en la gran área metropolitana. A propósito de esto último que nos comparte Marco, abrimos aún más la ventana al presente, porque también, pues obviamente cabe reflexionar sobre cuál es nuestra relación con el agua actualmente. Y para esto tenemos a nuestro tercer y último invitado a este episodio, el señor Melvin Lizano. Él es bachiller y licenciado en Geografía de la UCR, máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la UNA, UCR, investigador en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica también, y se ha enfocado en estudios sobre el aumento del nivel del mar asociado al cambio climático, entre otras temáticas. Lo vemos como ejemplificado a través de las grandes urbes. El 80% prácticamente de la población del mundo vive en áreas costeras, cercanas en este caso a los mares o los océanos como tal. Y
El grueso de las ciudades está a disposición, pues, o fueron fomentadas o cimentadas a través de lo que son valles, que eso eventualmente genera un riesgo futuro en temas de inundaciones. Don Melvin nos hace recordar que obviamente el agua viene de diferentes lugares a nuestra vida cotidiana actualmente y pues desde hace mucho tiempo, no solo de los ríos, los mares y los cuerpos de agua que están cerca de las zonas costeras o en los valles donde habitamos, sino de la lluvia. Y pues con el cambio climático las afectaciones han variado. ¿Cuáles son los riesgos para nosotros hoy? En el futuro con el agua, bueno, tenemos aquellas zonas que eventualmente pueden tener un faltante del recurso hídrico para lo que es el consumo humano, igual influenciado por el cambio climático y la variabilidad climática que puede existir. Tenemos pues, otros elementos asociados a todos los temas de incrementos de inundaciones y ya se ha visto aquí en el país con la temporada de lluvias que recién pasó, influenciado por el fenómeno de la Niña, donde en poco tiempo llueve torrencialmente. Hay una saturación de todo lo que es el alcantarillado y eventualmente eso en lo que es cuenca media y baja pues tiene sus implicaciones fuertes, digamos, sobre estructuras, sobre cultivos y eventualmente también de poner en riesgo, digamos, la vida humana. A nivel de las costas el impacto mayor es ante ese incremento del aumento del nivel del océano, que se ve reflejado en procesos acentuados de erosión costera tanto en la región del Caribe y en la región del Pacífico a nivel de nuestro país y en otras partes del mundo. Es un indicativo eventualmente de procesos de mucha energía donde se combina, digamos, el oleaje y eventualmente mareas ya con un cierto aumento del nivel del mar. Entonces es algo donde se van a tener que seguir tomando previsiones, redoblando esfuerzos para hacer estudios más certeros y que permita eventualmente tomar decisiones y resguardar ante todo la vida humana. Don Melvin, ¿y qué decisiones son cruciales para tomar acción sobre el futuro del agua y nuestra relación con ella? A nivel institucional y de articulación de esfuerzos para tratar de comprender de mejor forma estos impactos en el corto y mediano plazo para generar insumos y data que permita la toma de decisiones. Sin duda lo que nos cuenta don Melvin es fundamental. Los datos, la información que arrojen las diferentes investigaciones darán luces para tomar acciones desde un plano más institucional, gubernamental en nuestros diferentes países. Pero también el llamado es sobre qué acciones hacemos nosotros desde un plano más individual, más familiar, comunitario. El agua sin duda es un recurso limitado. Con esta reflexión y las reflexiones que hayan surgido en ustedes durante el episodio, los dejamos para celebrar el Día Mundial del Agua este 22 de marzo, que coincide con la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, un evento que se realizará el 22, 23 y 24 de marzo en Nueva York y que sin duda es una oportunidad única para buscar soluciones a la crisis actual del agua y del saneamiento. Esperamos seguirla, que ustedes también lo sigan. Realmente les agradecemos su compañía y el haber sido parte de un episodio más de Frecuencia Subterránea.